cuestión simplemente de un hablar, un decir. Realmente la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Es gracias a su presencia que podemos estar acá en pie, podemos estar acá con salud, podemos estar acá con vida. Es gracias a su presencia. Yo quiero empezar pidiéndote que le des un fuerte aplauso en honor a la presencia de Dios que está en este lugar. Dáselo fuerte. Es la presencia de Dios. Es Él, es Él, es Él. Oh, te amamos, te amamos. Amén, gloria a Dios. Uy, si tú eres nuevito, ¿dónde he venido? Aplauden, gritan todo el rato. Es que acá se respira Dios, la presencia está en este lugar. ¿Qué harías tú si vieras llegar a esa persona que sigue en redes sociales, esa persona que admiras? ¿Te emocionarías o no? Dirías, ay, ahí está. No, expresarías todo, ¿verdad? Y tantas formas son en las que expresamos nuestro amor a su presencia. Mi hermano, cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de que Dios es real y se manifiesta en medio de su pueblo. Él dijo, donde dos o más están reunidos, yo estoy ahí. Mi hermano, a veces tenemos una idea de Dios lejana, tenemos, pensamos en un Dios ausente, lejano, pero Dios es real y su presencia está en este lugar. Para que entiendas, es como conocieras a alguien a través de las redes sociales. Has visto su perfil, has visto su foto, ¿no es cierto? Y ya conoces su nombre, algo de su información, ¿verdad? Pero no es real hasta que conoces en persona, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Tenemos muchas ideas, conocemos mucho, pensamos mucho, nos han hablado mucho de Dios, pero cuando venimos a este tipo de reuniones, conocemos su presencia, su persona. Él es real. ¿Cuántos dicen amén? Wow, dale un fuerte aplauso al Señor. Y el día de hoy quiero hablarte justamente acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios lo es todo, hermanos, lo es todo. La presencia de Dios. A principios de este mes, mis tiempos de oración, me hacía recuerdo el Señor una promesa que nos dio a un inicio de esta gestión. Y nos decía, los voy a bendecir. No solo los voy a bendecir, los voy a bendecir 3 veces. Les voy a dar la triple bendición. Y Dios me hablaba mucho de eso, me hacía recuerdo de esa palabra que recibimos a principio de este año. Esa palabra también tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo, 3x3, 9. Y Él me hacía recuerdo, faltan 3 meses para que llegue el 9º mes. Y mi palabra sigue en pie. ¿Tú la crees? Mi palabra sigue en pie. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que he dicho, lo voy a hacer. Pero tú lo crees, me decía el Señor. Faltan 3 meses, ya estás dejando de orar por esta promesa, te estás olvidando de esto que yo te he hablado. Y realmente me derramaba delante de la presencia de Dios y le decía, no, Señor, yo creo, faltan 3 meses. Y esos 3 meses empezó a hacer mucho eco en mi espíritu, en mi corazón. Y de repente me llevó a un pasaje en las Escrituras donde se habla de estos 3 meses, julio, agosto, septiembre, 3 meses. 3 meses, y me llevó ese pasaje en que justo la presencia de Dios en 3 meses bendijo toda una casa, toda una familia. 3 meses. Y Dios me hacía recuerdo de esta palabra que Él nos daba. 3 meses y mi presencia va a bendecir esta casa. Jesús es el Rey. 3 meses y mi presencia va a bendecir cada casa, cada familia. 3 meses. Segunda Samuel 6:11 es de ese personaje del que te estoy hablando y del que vamos a aprender el día de hoy. Y dice Segunda Samuel 6:11, y el arca de Jehová, ¿qué representa el arca de Jehová? La presencia de Dios. Y el arca de Jehová estuvo en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Alguien cree esa palabra? ¿Alguien cree que si recibimos y abrimos la puerta a la presencia de Dios
en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Si somos buenos anfitriones acá de la presencia de Dios, creen que Él nos puede bendecir. Bendijo toda la casa, dice el Señor. Y es justamente el día de hoy que quiero hablarte acerca de la presencia de Dios. Recuerda que la presencia de Dios es la manifestación del Dios vivo. No es una idea, no es un fantasma, no es una energía, es una persona, ¿verdad? Y una persona, tú estás acá y es notable tu presencia en este lugar, ¿o no? Dile a la persona a tu lado: eres notable. Sana su corazón. A veces nos sentimos como una mosca, ¿no? No, eres hijo de Dios y es notable tu presencia en este lugar. Dile a la persona a tu lado: te amamos, eres bienvenido. Hay muchas personas que nos ven en redes sociales. De hecho, las métricas en este último tiempo han estado aumentando y hay mucha gente que nos está mirando por redes sociales. Pero es otra cosa estar acá, mi hermano. Es otra cosa vivirlo. ¿Por qué? Porque acá tu presencia se funde con la presencia de Dios, persona con persona, porque Dios es real. Y quiero hablarte de esa presencia poderosa que es la presencia del Espíritu Santo. Y para esto vamos a ver cómo en las Escrituras 3 casas, 3 familias recibieron el arca del pacto, recibieron la presencia de Dios. 3 familias recibieron en su casa a la presencia de Dios. Y vamos a aprender mucho de ellos. Y la primera casa que tenía el arca de Jehová, que tenía la presencia de Dios, fue la familia del sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. Sabes, en ese tiempo en el pueblo de Israel no había reyes. Quienes dirigían, quienes lideraban todo el pueblo eran los sacerdotes. Y en ese entonces, como la máxima autoridad, estaba ahí Elí, el sacerdote, el principal sacerdote Elí y su casa, sus hijos Ofni y Finés. Y ellos tenían el arca del pacto, ellos tenían la presencia de Dios. Pero esta familia no le daba la importancia a la presencia de Dios. No creían en la presencia de Dios. Era como cualquier cosa, no les importaba hacer lo que fuera, porque no tenían cuidado de la presencia de Dios. Y sus hijos eran pecadores. Sus hijos, ¿verdad?, tomaban de las ofrendas que el pueblo traía. Sus hijos pecaban, eran inmorales, se acostaban con las mujeres que venían al templo. Imagínate las cosas que hacían sin temor, a pesar de que la presencia de Dios estaba en su casa. Era tremendo lo que aconteció en esta familia. Una familia donde, a pesar que la presencia de Dios estaba con ellos, ellos no lo reconocían. No valoraban la presencia de Dios, no le daban la importancia. Muchas otras cosas son más importantes. Nuestros planes, nuestros deseos, nuestros apetitos carnales, todo es más importante que la presencia de Dios. ¿Y qué aconteció? Esta casa perdió la presencia de Dios. Hubo un tiempo de guerra. El pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos. Y como esta familia no sabía que era la presencia de Dios, ¿verdad?, lo utilizaban como un objeto, como un amuleto en plena batalla, decidieron traer el arca de Jehová a la batalla. Y no solo perdieron la batalla, sino que perdieron el arca. Los filisteos se llevaron el arca de Dios. Murieron los hijos Ofni y Finés, murieron en la batalla. Vino un mensajero a llevarle toda la información al padre, al sacerdote Elí, al enterarse que habían muerto sus hijos y que se perdió el arca de Dios. De tal impresión, porque era también además gordo, cayó desnucado. No es alusión a nadie en particular. Y murió. Y justo en ese momento en que estaba suscitándose todo esto, acontece algo muy profético. Una de las esposas de los hijos, ¿verdad?, estaba embarazada y empieza a dar a luz. Y nace un varón. ¿Y sabes qué se le llamó a este bebé? Se le llamó Icabod. ¿Y qué significa? La gloria de Dios ha sido traspasada. La presencia de Dios nos ha abandonado. La presencia de Dios ya no está más con nosotros. Tragedia. Una casa, una familia
que tuvo la presencia de Dios, pero que no la valoró, no la cuidó, no la amó. No fueron buenos anfitriones de la presencia de Dios, del arca del pacto. Terminaron perdiendo. Esto nos enseña algo muy importante: que la presencia de Dios puede estar en nuestras casas. La presencia de Dios está en esta casa ministerial. La presencia de Dios está en tú, que eres el templo, eres una casa también. La presencia de Dios también puede estar en tu familia. Tu familia también representa esa casa, pero la presencia de Dios va a permanecer donde es bienvenida. Te lo vuelvo a repetir: la presencia de Dios, la persona de Dios, su presencia se hace real y puede estar en nosotros, puede estar en nuestras familias, está en esta casa. Y la presencia de Dios va a permanecer en un lugar donde es bienvenido. La presencia de Dios se va a manifestar en un lugar donde es honrada, donde es adorada. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo hemos adorado en esta casa? Claro, a veces tú llegas tarde, llegas a las ofrendas o incluso después. Pero en esta casa estamos ¿desde qué hora? Desde las 9, 9:30, adorando, rindiéndonos a la presencia de Dios, reconociendo que está la persona más importante en medio de nosotros, el invitado más especial, que es la persona de Dios. Su presencia está en este lugar. Y desde las 9:30 estamos adorándole, amándole, orando. Estamos rindiéndonos a Él. De esta familia de Elí y sus hijos que no amaron la presencia de Dios, justo en la historia de ellos está escrito, ¿verdad? Algo que Dios dijo: yo voy a honrar a aquellos que me honran, pero aquellos que me tienen en poco los voy a despreciar. Fuerte, palabras muy fuertes. Palabras muy fuertes, porque no es un invitado cualquiera, no es una persona cualquiera. ¿Alguna vez tú has tenido un invitado especial en tu casa? Yo me siento muy especial cuando alguno de ustedes me invita a su casa. Me hace una invitación: pastor, venga a la casa, vamos a tomar un tecito, vamos a comer, qué sé yo, venga a la casa. Y llego y realmente veo cómo las familias, ¿verdad?, se han esforzado, intentan de todas las formas mostrarme que me honran, que soy importante para ellos. Qué bien que uno se siente cuando llega a esas casas. Como también he estado en lugares donde no soy alguien importante para ellos y me tratan como un cualquiera. No me siento tan bien. Y es mejor estar donde uno es bienvenido, ¿o no? Donde uno no es muy bienvenido es mejor. ¿Para qué estar ahí? ¿Verdad? Lo mismo sucede con la presencia de Dios. La presencia de Dios es real. Es real y Él va a permanecer. Su presencia se va a permanecer en un lugar donde es bienvenido, donde Dios no es un tema secundario, donde Dios no es algo más. No, Dios lo es todo. Tu familia es tu familia y están como están, bendecidos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con ustedes. Esta casa es lo que es. Esta casa, Jesús es el Rey, es lo que es. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en este lugar. No es por el gran pastor, el gran liderazgo que tiene, el gran sacrificio que hay acá. No, es por su presencia. Esta casa es diferente. No hay otro lugar como esta casa. No es porque estamos en competencia con el del frente, el de allá. No, todos somos un cuerpo. Pero esta casa es especial. Tú vienes a este lugar y percibes la presencia de Dios, porque acá hemos sabido darle la bienvenida. Acá es importante Dios. Acá lo amamos, acá le adoramos y vamos a hacer lo que tengamos que hacer por Él. Él es bienvenido y su presencia permanece con nosotros. Su presencia permanece con nosotros. Nuestras reuniones, si tú te conectaras desde las oraciones de fuego, cada actividad, salimos a las calles, vieras de esos evangelismos en el Prado, mi hermano, es tan especial. Yo lo disfruto tanto porque Él está. Porque Él está. Su presencia está en medio de nosotros. Y Él entonces, en un lugar donde se siente bienvenido, permanece. En un lugar donde todos lo honramos, se manifiesta. Se manifiesta.
Y la casa de Elí representa esa casa que la presencia de Dios es cualquier cosa. Algo más importante son otras cosas. Y perdieron la presencia de Dios. El arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y obviamente, así como leíamos, como adorábamos, ¿quién podrá? Si la presencia de Dios ha derrotado a Satanás, su reino, ¿verdad? ¿Qué hacía la presencia de Dios en campamento del enemigo? Lo pusieron al lado de su dios Dagón. La primera noche su dios caído, tumbado al piso, ¿verdad? Su estatua gigante y al lado del arca de Dios, al lado de la presencia de Dios. Al día siguiente apareció tumbada. Y ¿quién ha tumbado esto? ¿Verdad? Lo volvieron a levantar, a poner en su lugar. La siguiente noche apareció Dagón cortado. La presencia de Dios en campamento enemigo, ¿verdad? Derrota al adversario. Así que era un problema ya para los filisteos, era un problema para el enemigo tener la presencia de Dios. Esta presencia de Dios enferma, les salieron tumores, mortandad, fue tremendo en el campamento enemigo. Así que era como una papa que les quemaba y querían deshacerse de la presencia de Dios. Así que la devolvieron al pueblo de Israel. La presencia de Dios la devolvieron, incluso hasta dieron ofrendas con oro y con muchas cosas. Devolvieron porque temían a la presencia de Dios. El enemigo teme a la presencia de Dios. No has agarrado esta palabra. Si tú atesoras y tienes la presencia de Dios, el enemigo va a temer a tu casa, va a temer tu vida. El enemigo teme esta casa. Cuando esta casa ora, intercede, cosas tremendas suceden. Los días jueves adoramos, intercedemos en este lugar. Hace unos 2-3 jueves estuvimos adorando y declaramos por guía del Espíritu Santo que íbamos a que en nuestro país se iban a encontrar nuevos recursos naturales. Hablamos del gas. ¿Qué pasó? 2 semanas salen las noticias. Pastor, así de poderosa es la oración. Claro, ¿por qué? Porque su presencia está con nosotros. Porque su presencia, porque Él está con nosotros. Es poderoso todo lo que hacemos. Es poderoso. Así que los filisteos tuvieron que devolver la presencia de Dios, el arca del pacto. ¿Y dónde fue a parar el arca del pacto? Ya habían cambiado los tiempos en Israel. Ya no eran sacerdotes los que lideraban al pueblo. El pueblo había pedido: danos rey. Todas las demás naciones tienen sus reyes. Nosotros también queremos, Señor. A pesar que no era el plan original de Dios, respondió esa oración y les levantó un rey. Y ese primer rey fue Saúl. A Saúl poco o nada le importaba la presencia de Dios. Así que el arca del pacto quedó olvidada en una casa, en la casa de Abinadab, otra familia que recibió, que tuvo en su casa la presencia de Dios, el arca del pacto. Abinadab y sus hijos. Y mira esta otra casa, ya no era Elí y los hijos Ofni y Finés, ahora era Abinadab y sus hijos. El nombre de Abinadab significa nobleza. Era también un levita, era un sacerdote, ¿no? Entonces habla de que era una familia importante. Era tal vez una familia adinerada, no lo sé. ¿Qué entiendes tú por nobleza? Pero no era una familia común. Esa familia tuvo en su casa el arca del pacto, la presencia de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Primero que la cabeza de la familia delega. Está llegando la presencia de Dios y como que estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. A ver, uno de mis hijos, Eleazar, atiende, hazte cargo tú de esto. Mira qué actitud tenía frente a la presencia de Dios. Una persona que no le daba la magnitud o la importancia de lo que representaba la presencia de Dios. No la despreciaba, pero tampoco era lo primero. Estaba ahí como que al medio. Es importante, pero también tengo otras cosas más importantes que atender. Así que hazte cargo tú, Eleazar.
A ti te vamos a santificar y tú encárgate de este asunto del arca de Jehová. Encárgate de la presencia de Dios. Y el arca estuvo 20 años en esa familia, pero no pasó absolutamente nada. Nada. Los nombres tienen significados, hermano. Y el hijo a quien le habían encargado que cuidase el arca era Eleazar. Eleazar significa ayuda de Dios. Esto nos dice que era una familia que solo buscaba al Señor cuando había problemas, cuando necesitaban la ayuda de Dios. Cuando tú pides ayuda, cuando te tragas tu orgullo y pides ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que te está sobrepasando, porque hay algo que tú ya no puedes atender, hay algo que se te está escapando de las manos. Entonces pides ayuda. Y ahí están esas personas, ahí están esas familias, ahí está esa casa que cuando hay problemas recién buscamos al Señor. Cuando, ¿verdad?, hay incendios, necesitamos a alguien que venga a apagarlo y buscamos a Dios. O sea que buscamos a Dios solo cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay un problema, cuando hay esto, cuando hay lo otro. Y cuando todo está bien, queda el arca de Dios, queda la presencia. Es una casa que no rechaza la presencia de Dios, está con la presencia de Dios, pero no es lo más importante. Es buena la presencia de Dios, pero no lo más importante. Es una casa que vive en función a los eventos, a lo que sucede. Si algo malo sucede, busco a Dios. ¿Todo está bien? Estoy bien. Todo está tranquilo. Es una familia que se mueve en base a los eventos, no se mueve en base a las convicciones. Cuando sientes, quieres venir a la iglesia a recibir de la presencia de Dios. Cuando está haciendo frío y no sientes venir, no vienes. Son familias, son personas que, ¿verdad?, entre tanto todo está bien y no necesite la ayuda de Dios, entonces yo sigo en lo mío, sigo en mis cosas. Mira qué tremendo. Una familia que busca a Dios solo cuando las cosas se han salido de control. Pasaron 20 años y la presencia de Dios no produjo nada. ¿Por qué, pastor, oro y Dios no me responde? ¿Por qué, pastor, hacemos mucho, creemos, pero nada sucede? Hemos recibido palabra profética, hemos creído esto, pero nada acontece. ¿No será que no está siendo un buen anfitrión de la presencia de Dios? ¿No será que no estamos amando la presencia de Dios? Y mire, esta casa 20 años y nada sucedió. Nada sucedió. Hasta que hubo un cambio de reinado. Ya no era Saúl, tú sabes la historia de Saúl, amó más a los hombres y Dios le quitó el reinado y se lo dio ¿a quién? ¿Quién fue su sucesor? David, amén. Estamos leyendo la Biblia. David, un hombre, se levanta un nuevo hombre con un corazón conforme al de Dios. Y ese hombre no era como Saúl. Él sabía que si quería tener un reinado exitoso necesitaba la presencia de Dios. Así que él empieza a preguntar: ¿y dónde quedó el arca? ¿Dónde está el arca? ¿Qué fue todos estos 20 años? Mientras Saúl me perseguía, yo andaba de aquí para allá perseguido por Saúl, por su ejército. ¿Qué fue? ¿Qué hicieron entre tanto? El arca, ¿dónde está el arca? ¿No? Así como que se te pierde algo, ¿no? ¿Dónde estará? ¿No? ¿Sabes dónde está? ¿Dónde quedó? Te dado. No me estaba a mí, acordate, sí. Porque no era importante. No, pues se quedó en la casa de Abinadab. Está ahí 20 años, ya está ahí olvidada el arca. No, esa arca tiene que venir. Esa arca es lo más importante. David entendía que la presencia de Dios era lo más importante. Su primera medida, su primera ley como gobernante fue traer el arca a la ciudad donde estaba él, la ciudad de David, a Sión. Conquistó toda una ciudad que estaba habitada por los jebuseos, un pueblo enemigo. Batalló, peleó para tomar ese lugar, porque sabía que el arca de Dios tenía que tener un lugar y tenía que ser desde donde se iba a establecer el gobierno, el reinado de David.
Entonces, una persona que pelea por la presencia de Dios, una persona que no le importa sacrificar lo que sea por la presencia de Dios. Ese era el corazón de David. Ese era el corazón de David. Entonces, en su primera medida, después de que conquista la tierra de Sión, Jerusalén, ¿verdad?, manda a traer el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿Y quiénes empezaron a liderar eso? Los hijos de Abinadab. Y ahí aparecen los otros dos. Ya sabes cuál era el primer hijo, Eleazar. ¿Qué significaba? Ese es el que busca a Dios solo cuando hay problemas, ¿no? Pero aquí aparecen los otros dos hijos de esta casa. Segunda Samuel capítulo 6 versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aparecen los otros dos hijos, Usa y Ahío. Así eran los nombres de ellos. Usa significa el fuerte. Nos habla de una persona que dependía de sus propias fuerzas. Una persona autosuficiente. Yo puedo, yo sé, yo tengo, yo lo voy a hacer. Una persona que se valía de sus propias fuerzas. Son características que están hablando de la casa que tenía la presencia de Dios, de la casa de Abinadab. Usa representa eso. Yo lo puedo hacer. Yo tengo fuerza. Yo tengo profesión. Yo puedo. Yo tengo dinero. Tengo muchas cosas. Mi hermano, si supieras que todo lo que tienes es gracias a la presencia de Dios. ¿En qué momento has dejado de mirar que por la misericordia y por el amor que Dios te tiene, pues has logrado y tienes todo lo que tienes? Alguien debería darle gracias a Dios. Alguien debería amar la presencia del Señor. Pero esta casa era distinta. Pensaban que eran por la fuerza de ellos. Y ahí está el otro hijo, Ahío, que significa hermano, fraternal o fraternidad. Eso significa ese nombre. Y ahí están las personas que confían más en las otras personas que en la presencia de Dios. Ahí están las personas que creen más en los hombres, en aquellos que nos pueden ayudar, aquellos que nos pueden abrir la puerta, aquellos que nos pueden hacer el favor. Son aquellas personas que, ¿verdad?, ponen más su confianza en los hombres que en la presencia de Dios. Y mira, son estos nombres, estos integrantes de esta casa, a través de los significados de su nombre, nos muestran qué clase de casa eran, qué clase de familia eran. Pero esta familia tenía el arca de Dios, tenía la presencia. Pero 20 años no sucedió absolutamente nada. No eran buenos anfitriones de la presencia de Dios. El hecho que tengas a Dios no significa que Dios se va a manifestar. A ver, te lo vuelvo a decir para que lo agarres. Tú, porque has creído en Jesucristo, tienes al Espíritu Santo. Pero el hecho de que tengas al Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo se va a manifestar. Puedes tener a alguien al lado, y eso pasa en muchas relaciones matrimoniales, ¿no? Duermen hasta en la misma cama, pero están lejos en su corazón, separados ya en su corazón. Tú puedes tener así al Espíritu Santo, tener el arca, tener la presencia de Dios, pero estás separado. No puede hacer nada el Espíritu Santo. Y eso era lo que estaba viviendo esta casa de Abinadab. Eso es lo que estaban pasando. 20 años tenían, pero no pasaba nada. Y empezaron ¿a qué? A familiarizarse con la presencia de Dios. Siempre digo esto cuando menciono la familiaridad, porque me toca vivir solo. Y cuando estaba en casa de mis padres, recuerdo que tenía una atención sin igual. Ahora la valoro. Despertaba, ya tenía que ir al trabajo y ni bien estaba para salir, la pastora, mamá venía y con un jugo, ¿no? De esos que tiene todas las vitaminas que necesitas, ¿no? Otra cosa es que sepa bien, pero es lo último que está pensando tu mamá, ¿verdad? Solo quiere que estés fuerte, que estés sano, ¿verdad? Ya el sabor es lo de menos. Entonces me traía unos jugos cada vez con colores distintos, ¿no? Verdes, lilas, así de todo.
¿Qué es eso? Vos toma callado, te va a servir. Y renegaba con esos jugos. ¿Cuántas veces le he dejado ahí el jugo servido? Y ella, ¿has tomado? Sí, he tomado. Y me escapaba. La comida, ¿cuántas veces? Ay, esto has cocinado. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Tenía una vida de rey en mi casa. Como alguien dice, era un duque en la casa. Así me trataban, así me tenían. No fue hasta que, ¿verdad?, me familiaricé con eso. Y a veces le dejaba la comida, llegaba a casa y no comía lo que me había preparado mamá, por comerme una salchipapa de la esquina, por comerme un pollo del barrio. Dejaba esa comida que mamá había preparado para mí. Me había familiarizado con lo que tenía. Lo que era bueno ya no era tan bueno para mí. Ya no lo apreciaba tanto. Ya no era tan especial lo que tenía, porque lo tenía todo el tiempo. Me familiaricé. No fue hasta que me tocó vivir solo. Ya no había jugo, pues. Ya no había jugo ni verde, ni morado, ni nada. Ya a media mañana estaba cayéndome de hambre, ¿no veía? Y me acordaba, ay, un juguito de mi mamá. A María, ese juguito que me dé mi mamá. Ya no había. Ay, ya voy a comer la pensión, tengo dinero, voy a comer. Una comida horrible, ¿verdad? ¿Dónde está la sopita de mi mamá? El asadito de mi mamá. ¿Sabes? Eso viene de familia. ¿Sabes cómo era mi abuela? Yo visitaba a mi abuelita. Era impresionante llegar a la casa de mi abuelita. Me saludaba, hijito, qué bien que has venido. Me abrazaba, me besaba. 15 minutos me llamaba a su mesa. Y en 15 minutos había preparado todo un lomo montado. Sus papas fritas recién saliditas, su arrocito, su ensaladita, su huevito, carnecita. Alguien ya está de hambre, ¿no? 15 minutos. Yo tenía el mejor lomo montado ahí. Trataba como un rey, ¿verdad? Pero a veces nos familiarizamos y lo que es bueno ya no es tan bueno. Preferimos otras cosas. Damos valor más a otras cosas que lo que Dios nos ha dado. Mucho cuidado con la familiaridad. Mucho cuidado, nos pasa con todo. Nos pasa con todo. Mucho cuidado que vengas a esta casa y te familiarices con la gloriosa presencia del Espíritu Santo en esta casa. ¿Sabes qué han hecho? Han habido varios casos, hermanos. ¿Sabe qué, pastor? ¿Me da permiso? Quiero ir a otra iglesia, quiero visitar. Hermano, te hemos amarrado a la silla, te hemos puesto una cadena, eres nuestro, te he sellado en la nalga, Jesús es el rey. ¿Ha hecho algo así? No, ¿verdad? No eres mi propiedad, eres de Dios. Es que tienes total libertad, vienes cuando quieres, no vienes, no vengas, pues, hermano, ¿qué podemos hacer? Y así hubo hermanos. Se fueron, pasaron el tiempo, vinieron otra vez. Pastor, realmente aquí está la presencia de Dios. Aquí hay revelación. Es distinto, pastor. Tenías que ir, ¿verdad? Porque te has familiarizado con esto. Tenías que ir a probar una salchipapa de la esquina para darte cuenta que lo que tienes es oro, que Dios te ha dado lo mejor. Y repito, no hablo de mí, no hablo de esto, hablo de la presencia de Dios. Él está acá, por eso es este lugar especial. Amo este lugar, amo nuestras reuniones, amo todo lo que hacemos, porque Él está. Es su presencia. No te familiarices en tu casa, ¿verdad? Con la presencia de Dios. Como que ya solo oramos para los alimentos. Ya solo hablamos de Dios cuando, bueno, alguna vez algo malo está pasando. No, Dios es lo más importante. En casa debería ser, bueno, alguien tiene que tomar decisiones, vamos a orar todos. Alguien está pasando un momento mal, oremos por él. Busquemos a Dios, adoremos. Apaguen esa tele, saquen esa música del diablo, que en esta casa se adora al Señor. No, es que no podemos irnos a contaminar a esa actividad, a esa fiesta. No. Somos distintos, somos una familia que tenemos la presencia de Dios. Ese es nuestro éxito. No hay familias perfectas. Solo hay familias que aman la presencia de Dios. Y la presencia de Dios bendice toda esa casa.
Tenemos que comprar algo. Metámonos a la presencia de Dios. Tenemos que hacer algo. Uno ya se está poniendo de novio con alguien, con él. Hay que orar más todavía. Necesitamos más de la presencia de Dios, porque se enamoran, se embrutecen, ¿no ve? Están detrás de la hermana. Escucha, no, ángeles, eliminen. Rúgele. No, más de la presencia de Dios. Más de la presencia de Dios. Recuerda, no hay familias perfectas, solo hay buenos anfitriones de la presencia de Dios. Ay, gracias, Espíritu Santo. No hay familias perfectas, solo hay buenos anfitriones de la presencia de Dios. Y cuando una casa ama la presencia de Dios, todo cambia. ¿Qué sucedió en la historia? La presencia de Dios David mandó la orden para que trajesen el arca del pacto a la ciudad de David. Y en medio de todo ese traslado, quienes estaban dirigiendo eran justamente los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Y mira lo que sucedió, 2 Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca del pacto y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ya estaban trasladando el arca de Dios de la casa de Abinadab a la ciudad de David. Y en medio de eso, tú sabes, el arca, los que saben, es la misma arca que construyó Moisés, que era como una caja que tenía travesaños y que cargaban los sacerdotes, ¿verdad? Y a veces también animales llevaban eso. Y trastabilló uno de los bueyes, estaba por caerse el arca, y ahí Usa va y agarra el arca. Tú dirías, eso no es tan bueno, pero a los ojos de Dios fue algo temerario, dice la palabra. Y por eso se enfureció Dios y lo mató a Usa. Murió ahí. Mira esto, temeridad. ¿Qué sucede cuando tú te familiarizas con las cosas de Dios? La familiaridad te va a llevar a la temeridad. La temeridad no es lo mismo que el temor de Dios. La temeridad es una enfermedad espiritual. Hace que tú ya no veas la grandeza, el poderío, la soberanía de Dios, y lo tratas como cualquier cosa. Usa en ese acto estaba reflejando lo que ya el arca de Dios era para esa casa hace mucho tiempo. Cualquier cosa, un objeto más en la casa. Se familiarizaron tanto que eso lo llevó a la temeridad, a hacer un acto, ¿verdad? En que desconocían lo que realmente era el arca, lo que era Dios. Y obviamente él se molestó. Para que entiendas qué es la temeridad, no sé. Por ejemplo, te familiarizas tanto con tu papá, ¿verdad? Que ya no le dices papá, le dices gordo, ¿no? O viejo, ¿no? O sea, ya tú dirás, no, es que es cariño. No, mucho cuidado. ¿No será que te estás familiarizando? Y esa familiaridad te está llevando a perder de vista lo que realmente es tu papá, y que siga a continuación un acto temerario. Gordo, uy, pero le has hecho gordo delante de todos aquí los hermanos. Le has hecho pasar una vergüenza, has deshonrado el honor de tu padre con esa actitud. ¿Qué es eso que has hecho? Un acto temerario. La familiaridad te va a llevar siempre a la temeridad, y la temeridad es perder de vista lo que realmente es la persona. Que no te sucede eso en el trabajo. Ay, no, mi jefe es mi cuate, mi jefe, no, es mi carnal. No, mucho cuidado. No te familiarices con el jefe. Después vas a hacer un acto temerario, y cuando estés fuera te boten de tu trabajo, ¿qué vas a decir? Ay, no, mi amigo malo. No, era tu jefe. ¿Por qué te has familiarizado? Y has tenido actos de falta de respeto. Has sido temerario. La familiaridad te lleva a la temeridad. Eso fue lo que aconteció. No es que acá, ay Dios, qué malo. El pobre Usa solo quiso salvar el arca de esa caída. No. Usa en este momento está reflejando todo lo que ya
era el arca de Dios para él y para toda su casa. Se habían familiarizado por completo, y este era un acto más de temeridad. Se molestó el arca de Dios, la presencia de Dios. Murió fulminado en ese momento. Mucho cuidado. La familiaridad te lleva a la temeridad. La temeridad es una enfermedad espiritual que hace que ya no veamos lo grande, lo poderoso que es Dios. Y eso aconteció, murió. Entonces David dijo: ay no, pucha, qué tragedia ha pasado en mi intento por querer que la presencia de Dios venga a Sión, venga a la ciudad de David. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Señor. Se frustró el traslado. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con el arca? Mata a las personas. ¿Qué hacemos? Por ahí, Obed-edom. ¿Quién es Obed-edom? Un granjero. Obed-edom, ¿te podemos dejar el arca del pacto? Y Obed-edom abrió la puerta al arca del pacto, la presencia de Dios, sin saber lo que iba a acontecer, sin saber lo que iba a suceder. Y de esa forma el arca del pacto, la presencia de Dios, va a la tercera casa, a la casa de Obed-edom. Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 6 versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Acá es que hay dos posturas teológicas acá. Yo tengo que ser honesto y tengo que decírtelas. Hay quienes dicen Obed-edom geteo, o sea, que venía de Gat, por eso era geteo. Hay una postura teológica que dice, ¿verdad?, que Obed-edom era filisteo, porque Gad era una ciudad de los filisteos. De hecho, ¿de dónde venía Goliat? Era del pueblo de Gad. Entonces hay una postura teológica que dice eso: Obed-edom era filisteo, porque era geteo y viene de Gad. Pero ahí está otra postura teológica que dice: no, ¿cómo es posible que el arca de Dios esté en la casa de un filisteo? No, tenía que ser un levita. Entonces seguramente Obed-edom era geteo porque venía de Gat Ramerín, que era justamente una ciudad de los levitas. Y de ahí hay otra postura que dicen que Obed-edom era levita. Pero yo personalmente creo que Obed-edom era filisteo. ¿Por qué? Porque al final Obed-edom termina siendo un funcionario del arca, del templo donde estaba el arca de Dios, ¿verdad? Y ese tabernáculo de David que Dios edificó con la presencia de Dios fue algo que agradó tanto. De hecho, es un modelo que hoy en día está vigente y que la iglesia debería restaurar. Y en este modelo, aquí, hermanos, hay un israelita y un hebreo. No, hermanos, todos somos gentiles. Entonces yo creo personalmente que Obed-edom sí era un filisteo. Sí era un filisteo. Recuerda que David estuvo en su tiempo, cuando él era perseguido por Saúl, él estuvo mucho tiempo con los filisteos. De hecho, se cree que en los valientes de David, y que también salieron de la cueva de Adulán, había también filisteos. Entonces nada raro que ya cuando era posesionado como rey David, también estaban los filisteos que lo habían seguido a David. Y que era un granjero, un gentil, un extranjero, un campesino, un granjero. Ese era. Uno diría, nada especial tiene, como el otro Abinadab, que era nobleza. Este era Obed-edom. Él abrió la puerta al arca de Dios, abrió la puerta a la presencia del Señor. ¿Y por qué afirmo por qué creo personalmente que Obed-edom era filisteo? Porque los filisteos comprendían mejor que los hebreos quién era Dios y qué representaba el arca de Dios. Porque hubo un momento en el que cuando estaban peleando con Israel, cuando se llevaron los filisteos el arca del pacto, ese momento en plena batalla, ¿verdad? Estaban peleando ahí. Los hijos de Ofni y Finés, de la primera casa, mandan a traer el arca, ¿no? Y cuando llega el arca de Dios a la batalla, al campamento donde se estaba librando la batalla, gritan los hebreos, un grito de júbilo. A ver, un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Así escucharon los filisteos. Dijeron: ¿por qué están gozosos? ¿Por qué han gritado de júbilo? Seguramente el arca de Dios ha llegado a la batalla. Estamos fritos,
estamos perdidos. Ese es su Dios. Ha hecho maravillas y los ha librado de los dioses de Egipto. No hay ejército que pueda contra el Dios que ellos tienen. Y temblaron. ¿Quieres que te lo lea, mi hermano? Míralo como la opinión y la apreciación que tenían aún los filisteos del arca de Dios, muy diferente de los hebreos. Primera Samuel capítulo 4 versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Mira la opinión que tenían los filisteos del Dios de los hebreos. Ha venido Dios. Ha venido Dios Todopoderoso a la batalla, y temieron. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Wow, qué opinión tenían los filisteos de la presencia de Dios. Mucho cuidado que tú no tengas una buena opinión de la presencia de Dios. Por eso yo creo fielmente que Obed-edom era filisteo y que era un simple granjero campesino, pero él abrió la puerta al arca de Dios, la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Segunda Samuel capítulo 6 versículo 11. En esta casa, ¿qué sucedió? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Repite conmigo: 3 meses. Es profético eso, 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué hizo Obed-edom? ¿Qué hizo? En la primera casa los mató a todos la presencia de Dios, porque no respetaban la presencia de Dios. La segunda casa no hizo nada, 20 años. Pero en 3 meses, en la casa de Obed-edom, todo fue bendecido, todo. ¿Te imaginas ese granjero? En 3 meses estaba cosechando papas que tenían que, qué sé yo, cargar entre 2. Una zanahoria entre todos los hijos de Obed-edom. Sus campos verdes, fruto por doquiera, salud, fuerzas. Todo era bendecido, todo era bendecido a causa de la presencia de Dios. La diferencia era que Obed-edom era un buen anfitrión de la presencia de Dios. Para Obed-edom no era cualquier cosa, era Dios mismo. Llegó a mi vida, llegó a mi casa, llegó a mi familia. Dios mismo está en esta casa. No es un Dios cualquiera, no es menos. No he venido a hacer negocios con Él, no, es Dios. Él merece toda mi adoración, Él merece que yo le entregue toda mi vida. Es Dios Todopoderoso. Obed-edom fue un buen anfitrión. Repite conmigo: anfitrión de la presencia de Dios. Y en 3 meses la presencia de Dios bendijo toda su casa, todo lo que tenía. ¿Qué significa el nombre de Obed-edom? Tiene varios significados Obed-edom, porque es un nombre compuesto. Y Obed-edom significa humilde. Qué distinto a Abinadab, nobleza, el que delega a otro. Humilde. ¿Quién es una persona humilde? Aquel pobrecito, zapatos rotos, que no habla, agachadito allá al rincón de la iglesia. Qué humildito el hermano. A ver, salúdenle al hermano. No es eso. No es eso, no te confundas. Humildad es una persona que reconoce que necesita de otra, que necesita de alguien. Una persona no es que tiene baja autoestima o problemas complejos o algo así. No, que reconoce que sin Dios no puede hacerlo. Por eso es una persona humilde. En tiempos antiguos, ¿cómo se expresaba la humildad?
se postraban ante los reyes. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los hermanos de José para pedir alimento? En ese tiempo de total hambruna, se postraron ante el gobernador, quien era su hermano, curiosamente, José. Se cumplió la profecía, el sueño donde todo empezó. Mis hermanos se postran ante mí. ¿Cuál mis hermanos? Fuera, vendido, ¿no ve? Pero al final terminó la historia así. Se postraron. Era un acto de humildad. Le estaban diciendo: rey, si no nos ayudas, morimos. Esa es una persona humilde, una persona que reconoce que necesita de Dios. Tú eres bueno, yo soy bueno, tenemos capacidad, tenemos talento, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, nos ha equipado, pero aún así, por muy buenos que seamos, necesitamos de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Puedes que estés pasando una temporada muy buena, finanzas bien, todo estable, sanos, todo bien, toda una maravilla, gloria a Dios. Pero aún así, en esa temporada en que parece que todo está bien, necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Esa es una persona humilde. Hay humildes en esta mañana. Voy a preguntar a la persona: ¿eres un humilde? Si te respondes que no es humilde. Sí, soy humilde. Ay, no, no es humilde. Una trampita. Bueno, el punto es que Obed-edom representa ese hombre humilde, que sabe que sin Dios, ¿para dónde vamos? Hermano, sin Dios esta iglesia, ¿hacia dónde va? Tu familia, sin Dios, ¿hacia dónde va? Tus hijos, sin Dios, ¿qué? No, es que usted tiene que conocer a mis hijos, son tremendos. Uy, poder. No. Sin Dios, por muy buenos, no van a llegar lejos. Tu casa, sí, muchas finanzas, empleo, lo que tú quieras, pero sin Dios no van a llegar muy lejos. Esa es una persona humilde. Te dije, no hay familias perfectas, hay buenos anfitriones de la presencia de Dios. Y ese era Obed-edom. Acá Obed-edom no habla de sus hijos. Después las escrituras nos da algunos datos de que eran como 70 y que tenía tal vez 8 hijos. Pero tal vez tú que dices: pastor, es que solo yo conozco a Dios en mi casa. Bueno, tú eres el Obed-edom de tu casa. Tal vez ahí no están los hijos de Obed-edom, pero estás tú. Y por tu causa, si tú eres un buen anfitrión, si tú le abres la puerta a Dios, si tú honras la presencia de Dios en tu casa, si tú lo haces, toda tu casa va a ser bendecida. Obed-edom tiene otro significado, su nombre, que significa fiel. ¿Dónde está nuestra hermana Fidelia? Dios la bendiga, hermana Fidelia. Lleva una característica de una buena anfitriona hasta en su nombre. Fiel. Obed-edom significa una persona fiel. No era como la otra casa de Abinadab, que cuando había los problemas recién buscaban a Dios. No, una persona fiel está contigo en las buenas y en las malas. Cuando aprieta el zapato, está contigo. Wow, esa persona es fiel, ¿no? Y eso es lo que busca el Señor. Hermanos, por más que la presencia de Dios esté con nosotros, nada nos va a librar del día malo. Nada nos va a librar de la aflicción. Nada nos va a librar de la prueba. Nada nos va a librar de los días de luto. Todos vamos a pasar por eso. Pero una persona fiel es aquella que cuando está pasando mal se aferra a la presencia de Dios, no maldice a su Dios. Que aunque todo se ha desmoronado, todo se ha caído, es una persona que permanece con Dios. Pero Dios no ha respondido a mi oración, pero Dios no ha cumplido eso, me ha dicho lo otro. Yo soy una persona fiel. Suceda o no suceda, yo voy a permanecer aferrado a la presencia de Dios. Esté en mi mejor temporada como en mi peor temporada, ¿verdad? Voy a permanecer en la presencia de Dios. Esté en mi temporada de, qué sé yo, alegría, o tal vez esté en mi temporada de luto, voy a permanecer en la presencia de Dios. Ese fue Obed-edom, una persona fiel. Una persona fiel es aquella que no quiere fallar a su Dios. ¿Tienes ese sentido en tu corazón de no fallar al Señor?
¿Cuán agudo es eso en tu corazón? O te da igual, hoy día puedes estar acá en la presencia de Dios y mañana puedes estar saltando con el equeco allá al frente. ¿Te da igual? No te estoy juzgando, pero si te da igual, bueno, no somos los mismos anfitriones. No somos iguales. ¿Te da igual venir acá a adorar al Dios Todopoderoso? Qué tremenda está la adoración hoy día. Gloria a Dios por nuestro equipo de alabanza que han dirigido eso. Gloria a Dios, qué tremendo. Y después te da igual salir allá afuera y contaminarte, meterte a cualquier lugar, cualquier discoteca. La santidad completa y después irte a embarrar. ¿Te da igual? ¿Cuánto amas la presencia de Dios? ¿Cuán importante es para ti? Obed-edom era esa persona fiel. Obed-edom significa servicial o servicio. La persona que ama la presencia de Dios es una persona que está metido en las cosas del Señor. No está esperando que le sirvan. Cuando tú tienes un invitado importante en tu casa, ¿qué le dices? ¿Sabes qué? Cocinate. Ahí está el refresco, saca del refri, servite, hazte. O sea, en la casa de mi mamá, ya les he contado el testimonio de mi abuelita, era así. Llegaba el duque para ella. 15 minutos tenía sentado en su mesa, comiendo de lo mejor. ¿Qué me estaba mostrando? A través de su servicio, que me amaba. El servicio es amor. El servicio es amor. No digas que amas a Dios si no le sirves al Señor. Ay, no, es que eso, ir al desayunador 4 de la mañana. Dios ha dicho eso contigo. No le ha importado morir en la cruz porque te ama. Él no ha dicho, ay, me duele, me están golpeando, me están escupiendo, me están quitando la barba, me están poniendo una corona de espinas, ay, me han clavado. No escatimó nada por amor a ti. ¿Y tú dices que le amas y no le sirves? Obed-edom le servía a Dios, le servía, le atendía. ¿Qué más significa Obed-edom? Adorador. ¿Quién es un adorador? ¿Los hermanos adoradores? No, todos somos adoradores, porque un adorador es alguien obediente. La verdadera adoración no es cuán lindo cantas, qué lindo tocas, cómo danzas. No. La verdadera adoración es la obediencia. Si Dios te dice no, ¿qué le vas a decir? No es no, pues Señor. Dios te dice sí, es sí, Señor. Dios te dice espera, no te muevas, pues. No como esos niños, no, quédate quieto y te estás moviendo por todo. Te he dicho que te quedes quieto. ¿No ve? Eso no es adoración. Dios dice blanco, es blanco. Dios dice negro, es negro. Dios dice por aquí, es por ahí. Dios dice por allá, es por allá. Esto no, es no. Esa es la adoración. La adoración es obediencia. Y obviamente también la adoración se expresa. Se expresa cuando cantamos, cuando danzamos. Ese era Obed-edom. Ahora entiendes por qué en 3 meses fue bendecida él y toda su casa. Él era realmente un buen anfitrión. La presencia de Dios. Lo es todo la presencia de Dios, hermanos. Lo es todo la presencia de Dios. La presencia de Dios lo puede cambiar todo. Hizo en 3 meses de una simple familia, de unos gentiles, campesinos, granjeros. Amamos, yo sirvo a los campesinos, no estoy menospreciando a nadie. Yo hago mucho por la gente allá afuera y más por ellos. No los menosprecio para nada, los amo. Pero ¿qué quiero decirte? Que una persona cualquiera, si sabe ser una buena anfitrión de la presencia de Dios, la presencia de Dios lo va a cambiar todo. 3 meses bendijo todo. ¿Cómo terminó Obed-edom y toda su familia? Cuando ya trasladaron el arca de Dios a la ciudad de David, ahí David montó el tabernáculo de David. Estaba ahí el arca de Dios y todo el tabernáculo, y tenía puertas del tabernáculo, ¿verdad?
¿Sabes quién fue el encargado de una de las puertas? Fue Obed-edom. De ser un simple granjero, pasó a ser un ministro de Dios. Sus hijos, ¿qué futuro? ¿Qué tenían? ¿Qué les esperaba? Pero cuando la presencia de Dios viene, lo transforma todo. Ellos también terminaron siendo sacerdotes, gente que ministraba al Señor y que tenían a cargo el lugar donde estaban todas las cosas que se necesitaban para el tabernáculo de David, la casa de provisión, donde se guardaban los tesoros, las cosas de oro y todo eso que había. ¿Bajo el cuidado de quién estaba? De los hijos de Obed-edom. La presencia de Dios hace que personas ordinarias como cualquiera se conviertan en personas extraordinarias. Familias que tienen un historial, un pasado, la presencia de Dios provoca que ahora sean familias de éxito. La presencia de Dios lo es todo. La presencia de Dios lo es todo.